Damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Fue un año difícil, fue un año de muchos retos y complicaciones, pero aquí estamos y vamos a seguir y vamos a avanzar. Solo pusimos 3 testimonios, pero la verdad es que hay muchísimos testimonios de gente que se agarró de Dios y pudo seguir adelante. Entonces, vamos a tener otra plática navideña. Si gustan acompañarme al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Perdón, déjenme traerme mis lentes que los dejé por acá. Pueden ponerme, ahí está. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Aquí nos vamos a detener un poco. Un ángel de Dios se aparece a María y le dice que va a tener un hijo. Ella pregunta que cómo si no conoce varón. Era una mujer que estaba desposada, y quiero aclarar el término desposado para poder entender muy bien. La costumbre hebrea en esos tiempos consistía en que los padres consentían en la boda o negociaban. Algunos escritores dicen negociaban. Y la costumbre en el pueblo judío era esperarse un año para que el hombre trabajase duramente, juntase recursos y que ambos probaran que había habido en ellos un espíritu de respeto y de santidad, y no tenían una relación íntima. De hecho, cada quien vivía en su casa. En esas estaban María y José cuando llega el ángel y ella acepta ser la madre de ese niño. Una mujer de fe, sin duda, porque evidentemente al no estar casada y empezar a notarse que está embarazada, ¿qué creen que la gente iba a pensar? Evidentemente iban a decir: aquí se adelantaron. No sé si me explico, cuando no era cierto. Y quiero que sepan algo: es el único caso en toda la historia de la humanidad de un embarazo de una virgen. ¿Por qué era importante que María quedara embarazada siendo virgen? Y la Biblia lo aclara: no había habido relaciones entre ellos, porque en Jesús habita plenamente la deidad. ¿Qué significa eso? Que Jesús era Dios y hombre, pero no traía la herencia que todos traemos al nacer, y me refiero a cualquier ser humano excepto Jesús. Yo vengo de un padre y de una madre que ya habían pecado, y traemos una naturaleza. ¿Cuántos se han dado cuenta que nacemos con una gran facilidad para pecar? En Jesús no. Jesús es engendrado por el Espíritu Santo. Y María es la única mujer virgen que ha dado a luz. ¿Ok?
y nace el niño. Pero vamos a seguir, bueno, ya lo hemos leído. José tiene una reacción. O sea, cualquier novio que está en ese periodo de compromiso para casarse y entregar su vida, si la novia le dice, fíjate que quedé embarazada del Espíritu Santo, ¿qué creen que va a pensar el novio? Lo mismo que pensaría hoy, ¿sí o no? Y José muestra una templanza en su carácter. No tuvo una reacción desbocada ni despechada. Simple y sencillamente quiso dejarla en privado para no perjudicarla. ¿Por qué no perjudicarla? La ley judía era muy clara y ella merecía la muerte ante los ojos de los demás. Pero lo hace en privado para no perjudicarla. Era un hombre de buen corazón, un descendiente de David. Pero el ángel de Dios va y le habla y dice, no tengas miedo en tomarla por esposa. El niño que lleva en su vientre fue engendrado por el Espíritu Santo. Y miren, hay que reconocerle un gran valor a María, definitivamente, para que Dios se fijara en ella. Pero no menospreciemos a José. María tenía la evidencia física de que no había tenido una relación con un hombre y se sabía embarazada. José solo decidió creerle a Dios. Y ambos recibieron el oprobio de la sociedad, porque todo el mundo pensaba esto, se adelantaron, ¿estamos de acuerdo? Pero tuvieron ambos un mismo sentir, le creyeron a Dios. No importaba el costo que había que pagar, ellos decidieron hacerlo. La semana pasada vimos en la primera sección o la primera plática de esta serie navideña cómo ellos se trasladan a Belén por ese censo de impuestos que iba a haber. Y llega y nace. Vamos a seguir leyendo los versículos. Dice, y tendrá un hijo, hablando de María, y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es bien importante que lo entendamos todos muy claramente. Dejando a un lado el romanticismo navideño, entendamos que era muy importante que Jesús naciera de una virgen, porque él iba a ser el salvador de este mundo. Y la única forma de ser el salvador era nacer de una virgen. Ese era el requisito. Y Jesús iba a ser el Salvador. Siguiente versículo. Todo esto sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta. Vamos a ver la profecía del versículo 23. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará ¿cómo? Dios con nosotros. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese es un hecho importantísimo. Es fundamental que lo entendamos bíblicamente. Jesús se había despojado a sí mismo de la posición de hijo de Dios y viene y nace en el vientre de una virgen, siendo Dios y hombre. Y significa Dios con nosotros. Quiero que entendamos algo. Esto le hacía ruido al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel hasta este momento de la historia sabían que ellos no se podían acercar a la presencia de Dios, y es la presencia de Dios la que se acerca a nosotros. Y quiero recordarles algo. Nosotros no encontramos a Dios, Dios nos encontró a nosotros. Y Jesús vino y habitó entre nosotros. Era Dios mismo habitando corporalmente en la vida de una criatura. Y ahí nace. Hay una serie de eventos que confunden mucho a la gente, porque tenemos una imagen de lo que hemos visto en la tele o
las tarjetas navideñas o cosas por el estilo, pero vamos a tratar de entenderlos. Vamos a seguir leyendo, por favor. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre ¿qué? Vemos a un José que es un hombre de fe y es un hombre obediente. No la tocó hasta después de que nació Jesús. ¿Ok? Y ahí dice, siguiente versículo, capítulo 2, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Aquí me detengo un poquito. Aparecen los Herodes, hay 3 Herodes que juegan un papel en la vida de Jesús, en tiempo en que Jesús nació. Este es Herodes el Grande, este es el Herodes que construyó el templo, sanguinario como él solo, un hombre inseguro, pero reinaba, ¿sí? Pero era un hombre verdaderamente malo. Por ese tiempo, dice, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, aquí me quiero detener un poquito. En ningún momento menciona que son 3. ¿Estamos de acuerdo? Todos tenemos la imagen de que llegaron en un elefante, en un camello y en un caballo, y que eran 3 y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso no es cierto. ¿Quedó claro? Es más, déjenme decirles, la mayoría de los historiadores coinciden en mencionar que era un grupo mucho más grande. ¿Ok? No eran unos cuantos. ¿Por qué digo que era un grupo más grande? Para haber llamado la atención de Herodes y sacudir a Jerusalén, hay quienes piensan que era una compañía muy grande. No se sabe el número exacto, pero era una compañía muy grande. Ahora quiero entender algo. Aquí dice algunos sabios, algunos de ustedes lo conocen como magos, y es que la palabra en hebreo es magoi, y de ahí surge el rollo de magos. No era el mago Frank que agarraba un sombrero y sacaba un conejo. Era gente preparada, era gente sabia, gente que estudiaba. Y se cree que eran muchos de ellos astrólogos. ¿Ok? Estos llegaron a Jerusalén e hicieron una pregunta. Vean la pregunta que hacen en Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a ¿qué? Este es un versículo muy importante, muy importante, porque preguntan, ¿dónde está quién? Ay, si estaba gobernando en ese entonces Herodes, ¿cómo es que un grupo nutrido de sabios preguntan por el rey de los judíos? Como que Herodes dijo, a sus órdenes, yo soy el rey de los judíos. No sé si me explico, porque él estaba reinando en ese entonces. Esto lo turbó, cimbró Jerusalén. ¿Por qué siguieron una estrella? La única evidencia que hay está en Números 24:17. Se cree que algunos de estos magos pudieron haber sido judíos durante el exilio de judíos. Muchos judíos se esparcieron por muchas partes de Oriente y muy probablemente ahí había algunos de ellos. Y había una ¿cómo se llama? Profecía acerca de una estrella que iba a aparecer. ¿Me pueden poner Números 24:17? Dice, esto está en Números, libro de Números, el Pentateuco. Lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante, una estrella que se levantará de Jacob, un cetro que surgirá de Israel, aplastará la frente del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de ¿quién? De Set. Era la única profecía.
Y hablaba de una estrella y de un cetro. ¿Sí? Un cetro significa poder, ¿sí o no? Y la estrella significa luz. Los magos, regreso al libro de Mateo donde estábamos, capítulo 2, vieron aparecer esa estrella y decidieron seguirla. Algunos historiadores, hay mucha confusión sobre ese relato, piensan que la dirección que tomaron fue Jerusalén y llegaron a preguntar a Jerusalén cuando ya existía la profecía de Isaías de que iba a ser en Belén. Pero llegaron a Jerusalén porque se cree que muy probablemente de momento no vieron la estrella. ¿Sí? Porque dice, vimos su estrella mientras salía y hemos venido, ¿a qué? A adorarlo. Entonces llama la atención, número 1, dice que es rey. Número 2, venían siguiendo una estrella. Y número 3 dice, venimos a adorarlo. A adorarlo. Vean el siguiente versículo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, al igual que todos en Jerusalén. Ahora, quiero aclarar cronológicamente una situación. Jesús ya había nacido en Belén. Muchos historiadores piensan que ya habían ocurrido 6 meses o más. Hay quienes creen que hasta 1 año y hay quienes creen que hasta 18 meses fue que llegaron los magos a Jerusalén. ¿Sí están conmigo? O sea, no fue en el momento del nacimiento. Suena muy romántico ver a los reyes ahí en el pesebre, pero lamento decirles que no. Ya había pasado tiempo. Hay quienes creen, repito, que ya tenía 18 meses de edad, es decir, 1 año y medio. Porque ellos ya vivían en una casa, no estaban en el pesebre cuando llegan. Vamos a seguir leyendo. Pero Herodes se turbó y mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la menor de entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor ¿de quién? De mi pueblo. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Mucha gente piensa que la travesía, historiadores consideran, tardó mínimo 1 año en seguir esa estrella. ¿Me están entendiendo? Llevaban ya mucho tiempo siguiéndola. Siguiente versículo. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero y cuando lo encuentren vuélvanme y díganme dónde está para que yo también vaya. ¿Y qué? ¿Se percibe el plan muy directo? Perturbó el hecho de que dijeran el rey de los judíos y quería acabar con él. Jesús desde su nacimiento mismo tuvo opresión o persecución, es persecución en su vida. Quiso engañarlos. Vamos a ver qué sigue diciendo. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Muchos piensan que volvió a aparecer esa estrella y es un hecho astronómico sobrenatural. Sobrenatural. Llegan a Belén y ven la estrella y dice, la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre un lugar donde estaba ¿quién? Si se fijan, dice el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Y vean lo que dice ahí. ¿Entraron a dónde? ¿A dónde? Ya no estaban en el pesebre. Entraron a la casa. Y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y ¿qué más? Y mirra. Mucha gente se centra mucho en los regalos. Y los regalos fueron importantes porque tuvieron que irse a Egipto tiempo después.
y con esos recursos pudieron hacer lo que hicieron. Pero lo más importante es que entraron a la casa y adoraron al niño. El mensaje que estamos viendo aquí todos nosotros es que la estrella misma era Jesús. No sé si me explico. Dice la Biblia que Jesús es la luz del mundo. Y los magos o los sabios fueron, lo encontraron y lo adoraron. Y ese es el mensaje más importante, amados. No basta con seguir a Jesús. No basta con encontrar a Jesús. Hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Leí una lectura de un hombre, maestro bíblico de hace muchos años, llamado Spurgeon, y él decía: el que es capaz de seguir a Jesús y de encontrar a Jesús y de seguir a Jesús y adorar a Jesús es aquel que ha logrado entregar toda la sustancia de su vida y rendirla a Él y seguirlo. El mensaje más importante para el pueblo de Dios en estos tiempos es saber que no solo hemos encontrado a Jesús, sino que tenemos que adorarlo. Y el adorarlo implica rendir nuestras vidas a Él. Es participar de su luz y ser transformados y seguir sus pasos, obedecer su palabra, seguir su palabra. Regreso un poquito a la vida de María y José. Tan importante es uno como el otro, porque ambos decidieron obedecer y hacer la voluntad de Dios al costo que fuera. ¿Cuántos aquí nos hemos enfrentado a la familia, al entorno social y cultural en el que vivimos, en donde no somos aceptados por hacer la voluntad de Dios, en donde somos rechazados? Pero ese es nuestro camino. Y el seguir a Jesús siempre tiene costos. Siempre. Y María y José lo hicieron. Les encargó Dios la crianza de Jesús. Y la vida de ambos está llena de información que todos los padres creyentes deberíamos de estudiar, analizar y entender. Porque ahí hay sabiduría pura de Dios. Pura de Dios. Cometieron errores como padres. ¿Se acuerdan aquella escena en donde lo llevan al templo a presentar? Ya tenía 12 años. ¿Y qué pasó? Se les perdió el Salvador de este mundo. Se regresaron a buscarlo. Y toda la mamá llega y lo regaña, ¿no? ¿Hay alguna mamá aquí que de repente regaña? ¿Verdad que no? No, eso no se usa en el pueblo de Dios. Pero son dos personajes en la Biblia que nos aportan información riquísima para aprender. Y Jesús nace ahí, en ese seno. Me llama la atención que cuando llegan, José no está. Solo están María y Jesús. José estaba seguramente felizmente trabajando. Y fríamente, José es el padre adoptivo. ¿Estamos de acuerdo? Él no era el padre biológico de Jesús. Era su padrastro. Pero también es un mensaje para aquellos padres adoptivos que pueden entender que tal vez los propósitos de Dios sean que adoptes a un niño y cumplas con el propósito de Dios en su vida. Por eso me encanta el testimonio de José. No solo vio a Jesús como su hijo, no solo vio a María como su esposa, asumió la responsabilidad que Dios le dio. Sin duda era un hombre de fe. María sin duda era una mujer de fe. Todo dice la Biblia que lo guardaba en su corazón.
Todo lo guardaba en su corazón y veía cómo los propósitos de Dios se iban cumpliendo en la vida de su hijo. Pero supieron guiarlo y no fueron tropiezo en su vida. Ay de aquellos padres que sean tropiezo en la vida de sus hijos. Ellos no lo fueron. Y ese niño vino y creció y se fortaleció. Vamos a seguir leyendo donde nos quedamos. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, no se fueron por el mismo camino. Ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran, ¿a quién? A Herodes. Me encantan los magos, porque no solamente tuvieron la persistencia, invirtieron para ir a buscarlo, sus nombres ni se mencionan, y fueron obedientes y adoraron a Jesús. Y desobedecieron ni más ni menos que al rey Herodes. Herodes se enoja mucho. Dice la Biblia, se sintió, no se sintió, lo burlaron, punto. ¿Por qué? Dios está por encima de cualquier acechanza. ¿Me oyeron todos? Vamos a seguir leyendo. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dice: levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. ¿A quién le habló, hombres? A José. A José. ¿Quién es el escudo? ¿Quién debe de cuidar por sus hijos? ¿Quién tiene que estar atento a la voluntad de Dios? Es el hombre. Digan amén, hombres. Por eso es importante que leas tu Biblia y que ores constantemente. Dios te encargó la vida de tus hijos. Digan amén. Le habla a José y le dice: huye a Egipto con el niño y su madre. Quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Para matarlo. Wow. Nuestro enemigo, hombres, anda detrás de nuestros hijos, no nada más de ustedes. Cuídenlos, ámenlos. Vean lo que dice después. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre. Y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes, y así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Jesús estuvo un tiempo en Egipto y de ahí fue llamado. ¿Ok? De ahí fue llamado. Esa era una profecía. Hay 4 profecías muy importantes. La primera es que iban a nacer de una virgen, que iban a nacer en Belén, que iba a salir, que iba a regresar de Egipto. ¿Ok? Y se me olvidó la otra, permítanme un segundo. Perdón. Bueno, el llanto de Ramá es la otra profecía, sigue más adelante. Siguiente versículo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían burlado, él se puso furioso, y entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o qué, o menos. ¿Por qué 2 años? Herodes se quiso asegurar de matarlo. Por eso se cree que ya cuando vieron los reyes o los magos a Jesús, ya tenía al menos 18 meses, para asegurarse que lo mataran. Que lo mataran. Sí. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. Está en 31:15 de Jeremías, no lo vamos a ver, pero vean lo que dice Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que lo consuelen porque están ¿qué? Muertos. Déjenme decirles algo.
¿Por qué se oyó hasta Ramá si Ramá es una ciudad que está en el norte y Belén está en el sur? Se cree que la distancia que hay entre Jerusalén y Ramá es más prácticamente la misma que la que hay de Jerusalén a Belén. Se cree que Herodes estableció un círculo en donde mandó matar a los bebés, a los niños. Y cuando dice desde Ramá, es que Ramá era conocido como un lugar muy lejano a Jerusalén porque estaba en el norte. Y el llanto llegó hasta allá. Hasta allá llegó. Triste y desgraciadamente, hoy día muchos niños siguen muriendo antes de nacer. Pero en ese entonces ocurrió lo mismo. Todos los niños, varones, nacidos de 0 a 2 años murieron en ese tiempo. Y hubo llanto y dolor y tristeza. Pero todo estaba escrito. Quiero que sepan algo. ¿Por qué hablamos tanto de Mateo hoy en el día principal de Navidad? Por una razón bien sencilla. Hay alrededor de 300 profecías relacionadas con la primera venida de Jesús. Pero la mayoría de los cumplimientos de todas esas profecías, no todas, las encuentras conectadas en el libro de Mateo. Mateo fue un libro o un evangelio escrito dirigido a los judíos y es el evangelio que más conexiones hace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque estaba dirigido a los judíos. Y quise tomar ese hoy, justamente para que entendamos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor está propiciado por los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y lo más importante a pensar en esta Navidad es saber si tú y yo estamos cumpliendo con los propósitos de Dios en nuestras vidas. Jesús vino y cumplió con su propósito. Él fue el Cordero perfecto para establecer un nuevo pacto. Un nuevo pacto entre Dios y los hombres. El primer pacto del Antiguo Testamento no había funcionado. Tuvo que ser desechado. El hombre no cambiaba. El hombre no buscaba a Dios. Cada vez se alejaban más y eran más idólatras. Tuvo que venir Dios mismo a establecer un nuevo pacto a través de Jesús. Jesús cumplió con todos y cada uno de los requisitos necesarios para ser el Cordero perfecto, para establecer un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y tú y yo estamos hoy aquí porque hemos decidido entrar en ese pacto. Ese pacto mediante el cual tú y yo decidimos seguir a Jesús y cumplir con los propósitos de Dios en nuestras vidas. Ese debe de ser el motivo de nuestra Navidad. El dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho desde hace más de 2000 años por nosotros. Y agarrarnos de los propósitos de Dios para darle sentido a nuestras vidas. No podemos seguir viviendo hay más o menos pegados a la iglesia. Hay que ir a buscar esa luz, hay que adorarlo y hay que cumplir con los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero bendecir en este día a todos los hogares aquí representados, incluso aquellos hogares de los que no pudieron venir, para que la paz de Dios gobierne en sus hogares y en este tiempo de Navidad podamos gozarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros.
y luchar por avanzar mucho más de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Nunca nos demos por satisfechos de hacer la voluntad de Dios. Ese es un engaño. Tenemos que avanzar más y más y más y más. En este tiempo de Navidad, oren en sus casas y díganle a Dios: Señor, en este hogar se reafirma tu nuevo pacto en nuestras vidas para todos los miembros de esta casa. Mi padre conoció al Señor en sus últimos días, antes de fallecer. Pero hubo algo que me dijo, que ha estado en mi corazón por muchos años. Me dijo: hijo, en esta mi casa, porque él estaba enfermo en su casa, se tiene que hacer y vivir la voluntad de Dios. Creo que ni entendió lo que me dijo, pero dijo: en esta casa se va a adorar el nombre de Dios, porque Dios ha llegado a mi vida. Y fue el único consejo bíblico que mi padre me dio. Y mientras preparaba esto, vino a mi mente, porque en cada Navidad llega, y me di cuenta la importancia de que los padres reconozcan el nuevo pacto de Dios en sus hogares y abracen ese pacto y caminen en él. La vida eterna de todos los integrantes de la casa dependen de que ese pacto se cumpla. Oren por sus hogares. Yo los bendigo a todos y clamo a Dios porque ese pacto se cumpla en sus hogares. Clamo a Dios porque Dios bendiga y proteja a sus hijos. Clamo a Dios porque padres y madres, o madres que no tengan pareja, se agarren de Dios para que los propósitos de Dios se cumplan en toda su familia. Gocémonos en este tiempo, disfrutemos este tiempo y llevemos la paz de Dios a nuestros hogares y a nuestros corazones. Vamos a orar, si gustan ponerse de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, porque hace más de 2000 años, tu Hijo Jesús vino y desde la concepción misma de Él se hizo conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque todas y cada una de las profecías que tú estableciste para tus propósitos se han cumplido. Y te pedimos, Dios, que seamos gentes de Dios y que no solamente sigamos la estrella, sino que adoremos a Jesús y rindamos nuestras vidas a Él para hacer cumplir el nuevo pacto que tú estableciste entre Dios y los hombres. Levanta tus manos al cielo y dile: Dios, gracias. Gracias por haber llegado a nuestros hogares, por establecer tu paz. Nos rendimos a ti, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y declaramos que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, y que tú nos has amado con amor eterno. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios nos bendiga.